Muy buenas. Aquí estamos en nuestra siguiente lección pictórica, la aplicación de color base. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar un pincel pictórico que nos dé un efecto de base. Necesitamos que la pincelada sea interesante, así que busca uno acorde con tu estilo. Mi pincel no lo encontrarás dentro de los básicos del programa, pero puedes crear los tuyos propios o buscar en internet aquellos que se ajusten mejor a ti. Creamos una nueva capa debajo de la que tenemos con la línea. Selecciona un color de base para el fondo que te interese. En mi caso, voy a decidirme por el azul turquesa, ya que complementa los naranjas y amarillos que usaré después. Escoge tu propio tono y pinta el fondo a mancha suelta. En mi caso, voy a ir mezclándolo con otro tono un poco más azulado para darle un pequeño toque de color, pero es casi imperceptible. Puedes elegir hacer esto mismo o mezclar más colores, pero ten cuidado de que queden armoniosos dentro del contexto. Recuerda como detalle importante ir nombrando las capas con las que trabajes para que no se te olvide en cuál estás pintando. Esto es muy importante. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el color de la línea para luego poder fusionarla con la pintura. Para hacer esto, pulsa Control más U y abre la ventana de tono y saturación en la capa de la línea. Pulsa Colorear y modifica los valores de saturación, luz y tono hasta obtener un tono que te guste. Te recomiendo un complementario a tu tono de base para que contraste. En mi caso voy a seleccionar un anaranjado rojizo. Prueba a duplicar la capa, ya que la línea queda muy clarita para que se vea más oscura, pero no me convence el resultado, por lo que descarto los cambios. Puede que a ti te sea útil utilizar este truco. Prueba y comprueba resultados. En una capa por encima de la del fondo vamos a ir seleccionando colores y pintando a mancha suelta todas las zonas del dibujo. No importa si te sales porque son colores base. Simplemente ten cuidado a la hora de pintar para que no quede demasiado caótico. Como ves, yo voy a utilizar un tono anaranjado para la piel y un rojo para el pelo. Ahora comienzo con los colores cálidos. Poco a poco verás cómo el dibujo va obteniendo tonos cada vez más cálidos a medida que añadimos los tonos básicos. Si te has salido en algunas zonas, como es normal, corrige con la goma de borrar y resitúa los colores en su sitio. Tampoco hace falta que te esfuerces mucho en esta parte, solo lo básico. Las cejas las pintaré de un tono más oscuro que el pelo, ya que siempre funcionan mejor los tonos más oscuros en las cejas. Es simplemente un truco que puedes utilizar. Las naranjas, por supuesto, serán naranjas, pero voy a aplicar un tono un tanto amarillento para contrastar. Ahora, con el lazo, voy a realizar una rápida selección de las zonas de color para modificar los tonos hacia otros que me interesen más. Esto es muy interesante que lo hagas en las fases de tono base para que ajustes los colores hacia los que realmente funcionen cromáticamente en escena. No tienes por qué seleccionar de primera mano los tonos correctos. El gran beneficio de Photoshop es que puedes modificarlos a tu gusto. Lo único que tienes que tener es buen ojo para los colores.
Lo primero que seleccionaré es la piel, pues quiero llevarla hacia un tono más oscuro y anaranjado. Como ves, voy haciendo pruebas para ver qué tono se ajusta mejor a la piel y al entorno. Lo siguiente que voy a modificar es el tono del pelo. Después de hacer una serie de pruebas tonales con la herramienta, decido darle intensidad al rojo del pelo simplemente. Habrá veces que quieras quedarte con tonos originales o muy cercano a ellos. Ahora voy a utilizar un pincel suave para esbozar sombras ligeras por el dibujo. Para ello, creo una nueva capa sobre la de color base y la pongo en modo multiplicar. Después probaré un par de tonos hasta quedarme con el morado intenso para aplicar las sombras. El color morado suele ser el ideal a la hora de dar sombreados en modo multiplicar, ya que fusiona muy bien todos los tonos hacia gamas interesantes. La mayoría de los artistas usan el morado, pero puedes probar otros tonos y hacer tu propia gama de color de sombra. Voy a bajar la opacidad del pincel para que las sombras que dé sean suaves y ligeras. Como estamos esbozando, tampoco nos interesa ser muy precisos, pero lo que sí que tienes que tener claro es que existe un foco de luz principal, el cual nos indica la procedencia de la luz, y tienes que tenerlo en cuenta. Este foco lo estableces tú, si quieres que la luz sea más arriba, más abajo o proceda tanto de la izquierda como de la derecha. En mi caso es un foco que se encuentra arriba y a la izquierda. Enfoca el rostro de la chica. A partir de ahí tendré que tener en cuenta todo el rato la posición de las sombras y las luces. Ahora voy a crear una nueva capa, esta vez en modo luz suave. Vamos a aplicar las luces de igual modo ligeramente por el dibujo con un tono amarillento. Los amarillos son tonos que ofrecen mucha luz y por lo general van bien para las luces, pero, como bien te he dicho antes, eres tú quien debe experimentar qué colores se ajustan bien a los ambientes que quieres ofrecer al espectador. Con un nuevo pincel más pictórico voy a ir corrigiendo pequeñas zonas en las que el color se ha salido o no se ha completado. Poco a poco vamos a ir siendo más precisos con nuestro dibujo y vamos a ir puliendo formas. Aunque aún no lo estemos entrando en materia del todo, es bueno que vayamos limpiando el dibujo para ahorrarnos trabajo después. Cuando vayamos a pintar más a fondo nos vendrá bien tener el dibujo arreglado y con todos los tonos base en su sitio para poder seleccionarlos y pintar encima.
Como puedes ver, el interior de los ojos voy a pintarlo de un tono claro. No me gusta utilizar el blanco, pues si queremos posteriormente darle brillos a las zonas no podremos tener blanco puros en los tonos básicos. Cuídate mucho de utilizar negros o blancos puros si no es hasta el final del todo, como puntos de color muy concretos. Si usas estos tonos tendrás que compensar el contraste en todo el dibujo, ya que son tonos que pesan mucho visualmente. Después, para el iris voy a usar un tono verdoso. Voy haciendo pruebas como ves hasta quedarme con un celeste azulado, que compagina mejor con el color de fondo y contrasta bien con el tono del pelo rojizo que hemos usado. Tienes que ir teniendo en cuenta este tipo de cosas cuando apliques colores. No vayas usando colores al azar. Utiliza tu intuición visual y piensa qué tonos te está pidiendo el dibujo. De momento me resulta muy interesante usar el color del pelo para la pupila en lugar de un negro. Estos recursos son muy bonitos y si se usan bien puedes darles toques de color fantásticos. Las sombras no tienen por qué incluir el negro. Los colores pueden darnos soluciones pictóricas mejores en muchos casos. Ahora voy a pintar los labios con un tono más oscuro que el de la piel. Si te fijas en los labios de la gente, verás que el tono es más oscuro. Hago pruebas con distintos tonos utilizando los colores que ya tengo en el dibujo con el cuentagotas y selecciono los que más me interesan. Lo que voy a hacer ahora es aplicar sombras, pero de un modo distinto a como lo hemos hecho antes. Lo primero es que voy a seleccionar un pincel suave de la ventana de pinceles. Ahora el cambio radica en que en lugar de poner la capa en modo multiplicar, es el pincel el que ponemos en este modo. El resultado es ligeramente distinto ya que si modificamos el modo del pincel, siempre va a primar un poco más el tono que estemos usando. Comprueba tú mismo las diferencias entre ambos recursos. Voy a empezar a dar sombras en los globos oculares. De la misma forma, pongo el pincel en modo luz fuerte y con un tono amarillento voy aplicando luces fuertes por el rostro. Verás cómo se saturan muchísimo los colores y dan una luz muy fuerte por toda la zona izquierda de la cara. Ahora, con el pincel en modo luz suave, voy a dar luces más ligeras en el flequillo. El pelo tiene también sus luces, así que tenemos que esbozarlas del mismo modo. Los tonos que ya tenemos son muy interesantes y realmente hemos conseguido una gama cromática muy amplia que nos servirá en las siguientes fases a la hora de pintar. Vamos a realizar unos pequeños retoques con el pincel en modo normal, rellenando zonas que nos interesan o borrando otras. Selecciona con el cuentagotas y pinta. Para ello tal vez tengas que cambiar el pincel que estás usando, eso ya lo eliges tú, dependiendo del resultado que quieras. Con el pincel en modo color podemos seleccionar tonos y cubrir zonas grandes con una gama de color concreta. Si bajas mucho la opacidad de tu pincel puedes conseguir resultados preciosos. Yo en mi caso estoy seleccionando rojos del pelo para hacer la cara más rosita y añadir matices. Lo siguiente que voy a hacer es poner el pincel en modo multiplicar de nuevo y voy a intensificar las sombras en algunos puntos empezando por el pelo.
Fíjate cómo las sombras que aplico son muy oscuras, por lo que tengo que tener cuidado de no pasarme de intensidad. Recuerda que cuanta más intensidad pongas a tu dibujo, más tendrás que compensar todos los demás tonos para que concuerde el contraste. Lo último que haré en esta fase es pintar la rodaja de naranja que tiene puesta como peineta. Para ello simplemente pongo el pincel en modo normal y selecciono los tonos de las naranjas que he pintado. Ya tenemos nuestros colores básicos aplicados. Ahora, en la siguiente lección, aprenderemos a dar los matices de color y a pintar con un pincel pictórico todo nuestro dibujo. Espero que hayas aprendido mucho con esta fase y espero verte en el próximo vídeo.